Seguimos con otra comedia. Ahora, Alonso, presentanos, familiar está, Los Increíbles 2. Pues sí, probablemente la película más esperada de la semana por muchos. Después de 14 años de la primera parte de la película, regresa Brad Bird a dirigir esta historia en la que pues prácticamente pasa algo muy similar a lo que pasó en la primera película, que es de nuevo vuelven a prohibir a los superhéroes, pero en esta ocasión un par de millonarios entran a tratar de rescatar el concepto. Desafortunadamente no le sale muy bien a Mr. Increíble y entonces su esposa Elastigirl es quien se convierte en la superheroína principal de la casa y esto va a generar conflictos. ¿No vamos a tener happy end? Pues... Sí, era obvio. Eso, bueno, de alguna forma es una película que en muchos sentidos profundiza sobre muchas cosas que ya había tocado la primera. Brad Bird es un cineasta muy capaz, es un cineasta muy inteligente, es un animador muy elegante. Creo que algo que es aquí de verdad impresionante es el diseño de producción. El diseño, el dibujo, la concepción de los espacios, la conceptualización de las escenas de acción, tiene un nivel de sofisticación tan alto que no vemos en ninguna de las películas de superhéroes de Fox ni de Marvel. O sea, ya quisieran las películas de Fox y de Marvel tener este nivel de secuencias de acción como tan diseñadas. Y Brad Bird lo ha hecho muy bien en animación o lo ha hecho muy bien en películas live action. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que tiene unas secuencias brillantes. Pero sí, justo lo que hace es como expandir mucho el mundo que ya había construido en la primera película. Me gusta mucho el conflicto que le da a Elastigirl y cómo invierte los papeles. Ahora Bob Parr es el que se queda en casa, Elastigirl es la que sale. Esto obviamente muy con los tiempos que estamos viviendo, con las ideologías de género, y creo que se adapta muy bien y de alguna forma funciona. Lo que no me gusta, y ayer lo comentábamos con Aranza, es que el conflicto de los niños es como lo menos dimensionado y lo menos trabajado. Okay. Pero bueno, tienes ahí a Jack, que es la estrella de la película, sí, que juegan con la noción del perverso polimorfo de Freud, y que ahora ese es su poder. Pero vale mucho más la pena verlo en la pantalla que platicarlo. Que escucharte. Okay. Sí. ¿Aranza? Pues creo que justo lo que platicábamos ayer con Jorge, que es una película infantil, que no está mal, pero estos personajes, estos niños que le daban como esta otra cara a los superhéroes, ¿no? Los superhéroes siendo padres, siendo personas así que cuidan a sus niños. Los personajes de los niños quedan reducidos como a los problemas más básicos, ¿no? Como, bueno, voy a dar un ejemplo, como la niña que no puede conquistar a un niño de su salón, ¿no? Y que eso es lo que la mata. Pero es una tragedia, pues, no lo puedes negar. Pero creo que, o sea, es una tragedia, pero creo que, por ejemplo, este mismo personaje en la primera película tenía un problema, un conflicto más profundo y a pesar de que era más profundo, fue simpático para hacer una película infantil, pues, o sea, muchos niños sí se pudieron identificar, creo que muchos de nosotros. Y eso es lado de los personajes, y los niños son muy simpáticos, los personajes de los niños son muy valiosos, o sea, Jack se lleva la película, creo. Pero también creo que fue un poco el empeño de entrar en estos temas de lo políticamente correcto, ¿no? Como este intercambio de roles de ahora la mujer es la que va a trabajar y es la que pues representa a la familia, y tenemos al padre que se queda como a cuidar a los niños, y ahí creo que hay como un cierre que no me agradó del todo, porque dije, bueno, si te vas a meter en esos temas políticamente correctos, termina de cerrarlos bien y sé contundente con tu discurso. Y creo que a pesar de que hace este cambio, hacia el final hay como se intercambiaron los roles y quizá fue un desastre y quizá no funciona así. ¿Qué les parece si regresamos otra vez? Como que eso no me terminó. Una moral finalmente muy conservadora. No, y es que no sé qué van a opinar, porque podemos acercarnos con Ocean's 8 de la semana pasada, donde también Hollywood encontró este tema del poder femenino con anticipación antes que llegue el movimiento Me Too, porque son películas que empezaron a ser producidas, en este caso me imagino hace 3 años, Ocean's 8 hace mínimo 2 o 3 también. Entonces, pero en los dos casos dan la idea
que dan el poder a las mujeres, pero finalmente lo que decíamos la semana pasada, las mujeres pues sí van a robar joyas y se ponen vestidos y tacones y etcétera. Tienen que quedarse en su mundo femenino, ¿no? Entonces, ¿cómo logró Hollywood ir tan rápido sobre estos temas antes de que se convierten en realmente una preocupación mundial, ¿no? De un lado, y del otro lado, cómo finalmente es artificial, se quedan en el superficial, ¿no? Yo creo que precisamente porque fue antes de Me Too y porque había una noción de marketing antes que de cualquier lucha política, digamos, ¿no? Incluso dentro de Ocean's 8 me acuerdo que nada más hay 2 menciones al empoderamiento femenino, que está bien porque tampoco se trata de que sean películas didácticas, pero sí, o sea, se retiene el estereotipo femenino. Me acuerdo mucho en particular de Ocean's 8, de esta toma de glamour de Rihanna, ¿no? Ya que se pone el vestido, porque antes de que se ponga el vestido, pues es cool y demás, pero no es significativo. Cuando se pone el vestido, le hacen una contrapicada y se ve glamorosa y demás, porque eso es lo que se ve que está muy feliz siendo... Sí, claro, está feliz feliz siendo glamurosa. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Hollywood allí? Que pues qué bueno que ya le echó ganas al fin y se maquilló y demás. Es una cosa que lo único que está haciendo es retener los mismos roles de género y estereotipos de género que existían desde antes de que se pensara siquiera la película. Es que justo como comentas, Jan, o sea, estamos hablando de películas que se empezaron a concebir y a pensar antes de que surgiera este movimiento. Yo creo que en los siguientes 2 o 3 años vamos a ver un resultado mucho más directo, de alguna más manera a fondo. mucho más a fondo, justamente de esto, porque ya ahorita Hollywood es un hervidero de corrección política, de buscar como estas historias, de ser mucho más profundo, porque hay todo un sector que está demandando que sean mucho más sensibles y que los cambios sean más profundos, que justamente lo que estás comentando, que al final de cuentas son inversiones nada más que, bueno, nada más vamos a jugar y al final me regresas el control, ¿no? Sí, o sea, sí. ya te divertiste, ya estuvo chido, ok, ya regresa. Ya, regrésalo, sí. Ya está ahí, ¿no? Entonces creo que probablemente en los siguientes 2 o 3 años estaremos viendo ya producciones mucho más, con una conciencia mucho más aguda de ese cambio. Bueno, eso esperamos. Bueno,